Entonces quise llegar al bar y vi que estaban una banda tocando y les pedí el palomazo. Le dije al bajista, ¿me puedo echar una rola con ustedes? Hay dos artistas que sí, cada vez que los acompaño es como, ok, tengo que prepararme mentalmente con... cuando uno va y va y toca la calle, la gente coopera, la gente te apoya, que los nervios te tracen una nueva edición. Ahora que lo mencionas... Puedo decir que parte en sí los nervios y parte en sí la preparación también. Recuerdo que audicioné para una línea de cruceros. Dices, no puedo hacer sección con esto. Por más que quiero, por más que trato. Entonces no queda más que cada quien ir por su lado y esperar lo mejor y vernos en la salida. Y tuve la confianza de ofrecerle varios arreglos, varias partituras, de dirigirle el ensamble. Okay. Y terminando el show, se desapareció y ya no supe más de él. Y te quedó de ver todo. Y me quedó de ver todo, así. Entonces yo creo que esa es la peor experiencia que puede tener uno fuera de lo musical. Sí. Estamos de vuelta en un nuevo episodio de este podcast. Es de músicos. Y como ya hace varios episodios habíamos comenzado esta dinámica, quiero que preparen sus palmas donde sea que estén viendo o escuchando este episodio para recibir al invitado del día de hoy. Nuestro amigo, mi amigo, Iván Velázquez. Hola, ¿qué tal a todos? Jerry, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí contigo. Todo un gusto mío, a título personal. Ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos y me da gusto volver a verte. Sí. Pues me gustaría comenzar como todos los episodios, que nos platiques un poco de ti, que te presentes con la gente, tu edad, lo que te gusta, hace cuánto estás en la música, lo que quieras contarnos. Claro que sí, mi nombre es Iván Velázquez, tengo 26 años y tengo unos 10, 11 años aproximadamente dedicándome a la música a manera profesional, se puede decir, y viviendo de ello también. Tengo unos 7 años viviendo aquí en Ciudad de México y la verdad que ha sido toda una aventura porque... pues es aquí donde tú y yo nos conocimos y donde hemos tenido el gusto de tener muchas aventuras musicales que me encantaría platicar en este podcast. Claro que sí. Ahorita mencionabas un punto que me saltó, dedicándote a la música profesionalmente. ¿Cuál sería la diferencia de dedicarte profesionalmente y no profesionalmente en la música? Claro, yo pues principalmente considero que cuando te pagan por hacer algo es cuando ya eres un profesional de ello, siendo en cualquier ámbito. Entonces, considero, ¿no? En mi opinión, claro. Que si te pagan por hacer música, ya eres un profesional de la música. Okay. Y si vives de ello, pues... más, ¿no? Pues más, sí, ya eres más profesional. Ok, originario de Guaymas, Sonora. Así es, soy originario de Guaymas, Sonora. Y yo llegué aquí a la Ciudad de México a estudiar música y aquí me quedé trabajando. Pero nací y crecí en Guaymas, Sonora. ¿Y cómo fue crecer en Guaymas, Sonora? ¿Es muy diferente de la Ciudad de México? ¿Cómo es crecer allá? Sí, es diferente. La verdad que lo que más uno nota es el ritmo de vida. Cómo uno se maneja de un punto a otro, las distancias. Entonces tienes que como acostumbrarte a poco a poco ser más rápido, a organizarte con más tiempo. Entonces, una de las cosas que de ciudades pequeñas a ciudades grandes tienes que ir como adaptándote. Entonces, bueno, ahorita nos comentabas que tienes 7 años acá en la ciudad. ¿Eso quiere decir que estuviste hasta los 19 años más o menos en Guaymas? Es correcto. A los 19 años tomé la decisión de venirme aquí a Ciudad de México. Y es una de las decisiones que más me ha gustado en mi carrera profesional. Me ha gustado el haber venido aquí. ¿Y a qué se debe que hayas tomado la decisión de venirte por acá? Fíjate que ha sido toda una serie de circunstancias. Lo he pensado y a lo largo de la carrera de uno, pues uno comienza como músico aprendiendo en el trabajo, a como uno va aprendiendo por su cuenta también, ¿no? Como uno dice empíricamente o por su propia cuenta. Y... fue como fui conociendo maestros de Bellas Artes y de la Big Band de Guaymas, donde yo era partícipe en el bajo eléctrico. Ahí toqué algún tiempo y unos maestros me dijeron que podría venir aquí a la Ciudad de México y podría estudiar aquí con grandes maestros que me dieran un poquito más de nivel y hasta encontrar más oportunidades. Entonces eso se me hizo muy atractivo y dije, me gustaría probar esa oportunidad y ir a la Ciudad de México a buscar más música, ¿no? Entonces la razón es fue para seguir creciendo en la música, en tu instrumento. Sí, exactamente.
Y eso que te decían los maestros, que para que obtuvieras un mayor o mejor nivel musical, ¿crees que sí haya mucha diferencia entre Guaymas y Ciudad de México, por ejemplo, en lo musical? Sí, totalmente. Desde que llegué a la Ciudad de México me di cuenta que el nivel, pues, sí se puede decir el nivel porque es como los músicos se manejan, como los músicos interpretan y como los músicos mm, trabajan la música, lo ven de una manera pues más profesional, más detallada. Entonces he aprendido mucho desde que llegué aquí, desde que llegué a la escuela, Uh-huh. a CAM, que es donde nos Uh-huh. conocimos. Justamente. He conocido a grandes maestros que la verdad me formaron de una gran forma. O sea, combinando lo que yo ya había aprendido en la calle, de mi propia... aprendiendo por mi propia manera, Uh-huh. combinado con la escuela, se me hizo una combinación que me ayudó a hacer las cosas más profesionalmente. Uh-huh. Entonces eso me ayudó mucho, el conocer maestros que te ayudaran a ver la música de diferentes formas, como el ponerle nombre a las cosas. Okay. Entonces eso te hace más hábil, más rápido, más profesional y me ayudó mucho. Ok, antes de llegar a Ciudad de México, ¿ya tocabas en algún lado en Guaymas o no? Sí, siempre me dediqué a la música desde los 13, 14 años, yo creo. Uh-huh. Empezando primero por mi familia, teníamos un grupo de baladas que hasta la fecha seguimos tocando cuando nos juntamos, se llama La Otra Uh-huh. España, Okay. y es de baladas. Uh-huh. Entonces tocamos baladas de los 70, 60, 80 en español y en inglés. Uh-huh. Y ahí me empecé a formar como músico con mi tío, Uh-huh. el cual toca guitarra eléctrica, y por mi abuelo también, que fue requintista. De ahí comencé en los grupos de eventos. Ok. Entonces en los grupos de eventos comencé a tocar el bajo eléctrico y a Uh-huh. desarrollarme en muchos estilos. Eso creo que es una de las más grandes escuelas cuando entras a grupos donde te hacen tocar desde baladas de pop, de rock, a Cumbia. música de baile, exacto, cumbias, merengues, salsas, de todo. Uh-huh. Es una gran escuela porque conoces de muchas rítmicas, de muchas progresiones, quieras o no, aunque sea música que no te guste, Uh-huh. te está formando como músico y te ayuda en Claro. todos lados. ¿Y recuerdas el primer evento en el que te recibiste un sueldo? ¿Recuerdas cómo fue, cuánto te pagaron, dónde fue que tocaste? Sí, yo recuerdo el primer evento donde me pagaron pues más o menos bien, Uh-huh. donde empezaron a pagarme por un evento fue a los 14 años, si mal no Uh-huh. recuerdo, con el primer grupo de eventos que estuve. Uh-huh. Fue unos 15 años, toqué el bajo eléctrico y fue muy divertido, o sea, previo a los ensayos pues preparamos todo el material y yo me lo tomaba muy en serio desde Uh-huh. entonces por la preparación que tenía por mi familia, que son de Uh-huh. músicos también. Okay. Entonces, recuerdo el primer evento, me pagaron 800 pesos, si mal no Okay. recuerdo. Obviamente yo pienso que esto hoy en día no es lo apto como un sueldo para músicos. Justo vi el podcast que tuviste con mi querido Richard Uh-huh. y platicaban esto de los sueldos, Uh-huh. lo cual es algo muy interesante, ¿no? Que es lo justo. Sí. Que bueno, 800 pesos a tus 14 años que siguen pagando a veces en algunos lugares, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que en aquel entonces por mi poca experiencia y por mi edad, Uh-huh. pues yo acepté ese sueldo y poco a poco fue avanzando, Bueno, ¿no? pero también hace algunos años era mucho más dinero, 800 que ahora. Exacto, no era algo tan malo ni Sí, que yo me sí. quejara bajo esas circunstancias. Ahorita que has comentado varias veces, eres como detallista en decir bajo eléctrico. Ah, sí. Y siempre oigo que lo dices, es un chiste propio, lo dices de forma real. ¿Por qué especificar bajo eléctrico y no solamente decir bajo? Bueno, sí es algo chistoso, ¿no? Cuando lo digo porque no muchos lo dicen así. Uh-huh. Creo que el bajo eléctrico tiene como instrumento relativamente pocos años Uh-huh. en su historia. Entonces, pues puede suceder, ¿no? Que seas el contrabajista de una orquesta Uh-huh. o que toques el contrabajo eléctrico en una orquesta de salsa. Okay. Entonces, no sé, como que especifico el bajo eléctrico por haber tantos instrumentos. Ok. Pero sí. Ok. Esa era duda personal. Sí, claro. Y me encanta Ok. decirlo. Cuando llegas a Ciudad de México, ¿vienes solo? ¿Te vienes con algún familiar? ¿Vienes a quedarte a la casa de alguien? ¿Cómo llegaste a la ciudad?
Sí, recientemente llegué pues con el apoyo de unos tíos. Yo llegué a quedarme unos meses ahí y recuerdo que al poco tiempo busqué pues compartir con amigos y sí hubo la oportunidad pues de quedarse así como roomies y fue como comencé a moverme ya a rentar. No es fácil porque uno pues comparte el mismo espacio, comparte los horarios, comparte muchas cosas. Entonces también es parte de la aventura el aprender a vivir con tus amigos y Claro. compartir antes de poder rentar solo cualquier otra cosa. Y había algunas veces que al llegar a la ciudad y verte en esta situación donde tienes que juntar el dinero para una renta, para tus gastos personales, Sí. ¿alguna vez te llegas a sentir presionado en los gastos o que te faltara dinero o que Sí, claro. esta situación? Creo que es un reto para todos los músicos, sobre todo para los músicos que venimos de fuera a la Ciudad de México. ¿Cómo le haces para sobrevivir? ¿Cómo sostienes tu sueño y cómo te sostienes a ti mismo, no? Sí. Es todo un caos. Yo recuerdo que cuando antes de venirme, había apartado una entrevista de trabajo, le había pedido a un call center, ni siquiera a trabajar nada de música. O sea, yo dije, yo voy a llegar a Ciudad de México a trabajar de lo que sea. A generar. Entonces recuerdo que llegué a hacer eso, hice la entrevista, me quedé trabajando pues de agente telefónico y así comencé a juntar poco a poco pues de perdida para mis gastos, para moverme en la ciudad, para empezar a buscar dónde rentar y conocer. Yo quería conocer músicos, recuerdo, cuando recién llegué a la Ciudad de México. Entonces eso me ayudó a moverme un poco. ¿Y cómo hiciste para empezar a conocer músicos? ¿Ibas a eventos? ¿Les mandabas solicitud en Facebook? No sé, ¿cómo hiciste para ir haciendo esas relaciones? Exacto, hay muchas formas. Yo creo que las redes te ayudan mucho hoy en día. Pero en aquel entonces recuerdo que por recomendación de familia o amigos, yo preguntaba dónde hay música en vivo. Y recuerdo que en aquel entonces me mencionaron un bar. Y era un bar que quedaba cerca de donde me estaba quedando. Entonces quise llegar al bar y vi que estaban una banda tocando. Y les pedí el palomazo. Le dije al bajista, ¿me puedo echar una rola con ustedes? Claro que sí, mijo, súbete. Y me subieron a echarme una salsa. Y desde entonces me hice amigo de los de la banda, intercambiamos números. Y creo que es una buena forma de hacer de tu red de músicos, de tu red de conexiones, el poder compartir música con otros y compartir números. Lanzarte así a donde haya música y pedir el palomazo es una forma de hacer. Si no sabes qué están tocando y no estás seguro, lo mejor es no subirse. Yo recuerdo que fui un par de veces y no me subía, pero apuntaba en el celular Las qué canciones, tocaban. claro. Ajá. Entonces llegaba a la casa, las estudiaba y ya más o menos me familiarizaba. Ok, muy bien, muy buena estrategia. Sí, sí. ¿Y crees que dentro de esta presión, pues sí es presión, de tener que juntar el dinero para tus gastos, para una renta, para todo esto, crees que eso también fue un impulso importante para ti para lograr hacerlo? ¿O crees que hubieras tenido el mismo desempeño si no tuvieras esta presión encima? Creo que sí te motiva de cierta manera. Perdón, pero tus mismos sueños son los que te sostienen a hacerlo. El poder decir, nada me tiene aquí en esta situación, en esta dificultad, más que mis propios sueños. Creo que de cierta manera así lo decía Adam Neely en un blog de bajistas. Es un bajista que vive en Nueva York y mencionaba, nada te va a sostener más que tus propios sueños estando ahí, porque va a haber momentos donde no tengas para comer, para moverte y tienes que buscar la manera. Entonces, si tienes que trabajar de otra cosa mientras estás buscando hacer música, adelante, es totalmente válido y te va a resultar. Dentro de estas veces que ibas a lugares a pedir este palomazo, bueno, que para quien no sepa, el palomazo es decirle a alguien que si te puedes echar la rola con la banda, básicamente. Exacto. Y es como a la vez una oportunidad, pero a la vez ponerte en un examen, porque puede que el grupo que esté tocando tenga su setlist establecido y tú tienes que saber qué es lo que tocan, estar preparado por el momento. Por ejemplo, vas a una banda de rock y ya sabes que te van a pedir, no sé, los Doors, Queen, no sé, bandas así por el estilo. Entonces, estar preparado por el momento y hacer un buen desempeño
para que tú puedas darle la confianza a ellos de que digan, mira, ahí está un elemento que el día de mañana podemos necesitar y pedirle su contacto. Y dentro de esas veces que has pedido esta oportunidad de tocar con las bandas, ¿te ha tocado alguna vez que te digan que no? Que veas así que te hacen caras o no ser bien recibido. Yo creo que en algún momento sí, pero yo creo que siempre está en la forma de que lo pidas y cómo se lleva la situación, porque si tú ves la vibra de la banda, cómo te reciben, lo primero es pues llegar a saludarlos, llegar a ver si tienes la química con ellos y si le pides el palomazo y te lo dan, qué bien, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Tampoco pues vas a pedirles a fuerzas que te lo den, pero el palomazo sí, yo creo que la mayoría de las veces sí se ha podido y cuando no, no hay problema. ¿Crees que es importante en una banda que haya química o que todos sean profesionales? ¿O tiene que haber un equilibrio de ambas? Yo creo que se pueden las dos. Puede haber una gran química de una banda sin perder el profesionalismo, porque la amistad yo creo que va un poquito aparte del cariño y el empeño que le ponen a su trabajo como músico. Ok, entonces estás acá en la ciudad, empiezas a conocer gente y ¿cuándo te llega una primer gran oportunidad o que tú hayas considerado una gran oportunidad? ¿Cómo te llegó y cuál fue esta oportunidad? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que cuando llegué a Ciudad de México, la primera gran oportunidad que tuve fue una vez que me hablaron para acompañar a Remy Valenzuela en teclados. Okay. Yo estaba un día en un departamento que rentaba. Estaba trabajando en bares de jueves a sábado, tocando rock, ska, cumbia, salsas, de todo. Ahora sí que tocando de todo en los bares. Y me habla un día el corista, quien resulta ser mi primo lejano. Y me dice, ¿te lanzarías a tocar teclados con esta persona? Vamos a tener ciertas fechas. Y le dije, claro, yo encantado. Yo sin teclado en ese momento, pero pues sí con el conocimiento, porque en la escuela llevamos un poco de piano y ya lo tocaba anteriormente en grupo de eventos. Y lo acepté y me quedé como 1 año y medio. Con ese artista tuve la oportunidad de hacer 2 auditorios nacionales. Entonces creo que fue uno de los primeros escalones de trabajar con artistas aquí en Ciudad de México y en todo el país. Ok, y a partir de esta pues exposición que tienes con un artista, porque un artista dentro de muchas cosas suele entender mucha exposición. ¿Cambió algo de estar tocando en bares a estar tocando con un artista? ¿Te abrió más puertas? ¿Fue una nueva puerta, una nueva oportunidad para meterte en otros medios? Por supuesto. Yo pienso que cuando entras a trabajar con cualquier equipo de trabajo, no solo con artistas, con bandas o con cualquier tipo de proyecto, entre más músicos conozcas y más expandas tu red de conexiones, más trabajo puedes llegar a tener, porque la gente va a saber de ti, va a tener tu perfil, va a saber de tu trabajo. Entonces, entre más puedas involucrarte en proyectos, mucho mejor. Sí te abre las puertas, considero. Ok. Bueno, tomas esta oportunidad que hace una gran diferencia o que es una primera gran oportunidad para ti. ¿Y cómo fue lograr estabilizarte económicamente o qué factores hubo para que te pudieras hacer independiente y poder vivir ya sin roomies, sin estar en la casa de tus tíos? ¿Qué pasó en lo musical para que pudieras llegar a esa independencia como persona a partir de la música? Bueno, en lo musical es muy curioso que lo preguntes de esa manera. O sea, ¿cómo musicalmente influye el poder avanzar profesional y económicamente, ¿no? Me dices, para poder lograr ese sueño y mantenerte solo y poder avanzar. Yo creo que lo que influye musicalmente es, pues, simplemente ser más rápido, ser más profesional, ser más detallista, tal vez. Que si te piden un track en un show, que tú le des la mejor interpretación a esa melodía o esa canción en el menor tiempo posible y darle la mejor seguridad a tu cliente o a tu artista o a tu banda en ese caso. Creo que comienzas a hacerte, como te digo, más detallista y ¿cómo lo podría explicar?
¿Qué influye musicalmente en ti? Yo creo que simplemente te vas haciendo... Se va haciendo más naturalmente en ti. Ok. Lo podría poner de esa manera. La música va fluyendo más naturalmente en ti cuando vas progresando en niveles. Y que digo, uno nunca deja de aprender. Uno siempre está buscando la manera de, pues, de interpretar mejor, de sonar mejor, claro. de todo. Por supuesto. Ok. Y bueno, después... Bueno, me gustaría preguntarte más bien... ¿qué sensación tuviste al llegar a tu primer departamento donde vives solo? ¿Qué emoción pasó por ti? No sé, qué experimentaste? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que cuando llegué a mi primer departamento sientes pues mucha gratificación de poder hacerte tus cosas poco a poco. Uh-huh. Es algo muy bonito de decir esto lo hice con todo mi trabajo. Claro. Es algo muy gratificante, la verdad, mi Jerry. Ok. Sí. Y bueno, del otro lado de la moneda, pues llegó la pandemia. Oh, sí. Nos llegó la pandemia a todos. Chan, chan, chan. Ese momento amargo, creo que en esta línea de tiempo que nos tocó vivir. ¿Cómo fue el regresarte a Guaymas? Porque sé que te regresaste. ¿Cómo fue ese shock, esa emoción, esa vivencia de ya había logrado todo esto y ahora me tengo que regresar? Sí, fue algo increíble la pandemia. Yo creo que para todos podemos decir Todos en absoluto. que fue increíblemente horrible para todos, más para los músicos y para... el área artística, ¿no? Exacto, y para muchas personas. Me acuerdo que comenzando la pandemia estuve tratando de quedarme donde estaba viviendo en aquel entonces, pero sin estar trabajando comenzaron a acabarse los trabajos que tenía de bares, que si trabajaba de jueves a sábado en un bar, ya no había nada, que si había conciertos, no sé, los fines de semana, ya no había nada. Entonces, lo que comencé a hacer fue, como muchos, comenzar a hacer servicios a distancia, de clases, de arreglos, de transcripciones, porque también me gusta mucho escribir partituras, me gusta escribir y leer para el YouTube, es parte de mi contenido que hago. Y aunque con eso no era suficiente, pues me puse a pensar, pues voy a regresarme a Sonora y lo hice. Planeé el regreso. Y yo la verdad tengo un sentimiento de siempre querer ser productivo, de siempre querer estar trabajando. Entonces, si no estoy haciendo música, no sé, no es lo mismo para mí. Y yo creo que hice lo correcto porque llegando allá encontré una banda de rock que me abrió las puertas y tuve la oportunidad de acompañarlos en los teclados durante toda la pandemia. Los Dudes de San Carlos. Ahí siguen sonando y ha sido un gusto estar con ellos porque fue una oportunidad de hacer música en la pandemia, algo que no todos tuvieron. Algo que hasta la fecha muchos están recuperando apenas de poder hacer música después de. Y también, como muchos buscamos hacer otros trabajos, busqué dar clases de lo que fuera posible. Y se dio la oportunidad de dar clases de inglés en una primaria. Entonces me animé a hacer eso también. Y fue muy padre eso. Fue toda una experiencia porque tuve la oportunidad de combinar las clases de inglés de lo que estaba enseñando en aquel entonces con música. Y a los niños les fascinaba. School of Rock. Exacto, a la School of Rock. Y fue maravilloso. Resultó muy, muy bien. A los niños les encantó y resultó en muy buen aprendizaje para ellos también. Entonces, un aprendizaje para mí también. Eso fue lo que sucedió en la pandemia. Estuve pues casi 2 años en Sonora tocando y enseñando. Una vez que pues se calmó todo un poquito y empezaron a hablarme los proyectos que estaba participando aquí en Ciudad de México, pues pude regresarme. Cuando te regresas, ¿ya tenías un trabajo asegurado? ¿Te viniste con un poco de ahorros que tenías? ¿Cómo fue tu regreso a la ciudad? Si quieres tomar agua, no pasa nada. No. Adelante. Te puedo contestar con lo siguiente. Yo creo que no había nada seguro, pero tenía yo la esperanza de que sí empezara a crecer el trabajo gradualmente, por lo que estaba viendo. Claro. Yo empezaba a ver que pues mis amigos empezaban a poco a poco a trabajar, a tocar un poco. Y me empezaban a hablar para producciones o para uno que otro concierto. En aquel entonces empezó la gira de Kurt, donde me hablaron un poquito después terminando la pandemia.
Y tuve la oportunidad de hacer esos conciertos con Kurt. Comenzamos por ahí en abril, si mal no recuerdo. No, en septiembre o agosto del 2022. Ok, el año pasado. Exacto. Ya tenemos más o menos un año ahí. Entonces tenía la esperanza de que comenzara el trabajo un poco más y sí, empezamos a hacer más conciertos. Okay. Pero yo creo que todavía no estamos como estaba antes. Sí, no, definitivamente yo también creo que no. Hay muchos espacios que pues no han vuelto a abrir. Sí. El flujo de dinero no es el mismo, por ende no hay la misma inyección de dinero a muchos proyectos que usaban muchos músicos en vivo y ahora usan un DJ, ¿no? Sí, totalmente hay un antes y después de la pandemia en la música, definitivamente. Sí. Ok. Yo he visto, o sea, yo que te conozco ya de pues, varios años, creo yo. Sí, ya unos cuantos años, unos 5 años fácil. Más o menos. Veo tus publicaciones en redes y hablo contigo en persona y noto cierta personificación de alguien en redes. Iván Velázquez es una persona en el 1 a 1 y otra en redes, ¿o a qué se debe esa gran expresividad que sueles tener en redes? Yo siento que te refieres más que nada a mi Instagram, ¿no? Ajá, a mis historias. Sí, en mis historias yo siento que llevo cierto ánimo para relatar, ahora sí como son las historias de Instagram, de relatar mi vida, pero pues de una manera alegre. O sea, que si estoy en una prueba de sonido, yo les digo, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están a todos? Les queremos presentar, pues no sé, este escenario. Y que la gente se emocione de ver ese escenario, de ver lo que uno hace en el día a día, en esta vida de músico. Y para mí lo hace emocionante también. Pero obviamente en persona yo creo que no voy a estar así hablando tan efusivamente. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, obviamente. Claro. Sí. ¿Te consideras una persona solitaria, una persona que siempre está rodeada de amigos? ¿Cómo te consideras? Fíjate que como músicos a veces sacrificamos mucho lo que son las relaciones, lo que son los amigos, la familia, hasta las parejas. Pero conforme vas avanzando en esto y vas también llevando una buena relación con tus propios compañeros, entonces que te vas haciendo amigos de tus propios compañeros de trabajo, de las bandas donde estás y ya no te sientes tan solitario porque te enfocas ya en la convivencia cuando puedes hacerlo. Claro. ¿Crees que estas amistades con otros músicos pueden llegar a ser reales o muchas veces son momentáneas dependiendo si estás compartiendo escenarios o no con ellos? No, sí, definitivamente son verdaderas amistades que están ahí para apoyarte, que están ahí para hacer música contigo, para ser buenos compañeros, buenos amigos, para ayudarte en las buenas y en las malas. Definitivamente. Sí los hay. Ok, sí. Pero no todos. ¿Cuál crees que sea el mayor porcentaje? Considero que te encuentras de todo en la vida y aquí en la ciudad sobre todo vas a encontrarte personas que luego tú vas a sentir cuando te den una buena vibra o no, cuando puedas confiar de ellos y pues tus amigos son contados, ¿no? Ok, y bueno, ahora en tu regreso a Ciudad de México, que nos cuentas que no ves que se mueva la música igual, ¿cuál ha sido tu método para poder estabilizar pues esta parte económica en tu caso que pues no tienes a tu familia nuclear aquí, que sí tienes que hacerlo literalmente pues por tu cuenta, ¿no? ¿Te refieres a cómo balancear el solventarse? Ajá, exactamente. ¿De dónde obtienes ingresos? ¿Cómo los obtienes? Yo creo que en este antes y después ha habido un cambio para mal en cuanto a que la música en vivo pues ha cambiado un poco y todo, pero también para bien en cuanto a que la producción y sobre todo la producción de home studios la he visto en crecimiento últimamente. Al menos en mi caso que pues yo tengo mi home studio al igual que tú para hacer música. Ofrezco mis servicios de arreglos, de producción, de secuencias, de tracks, de partituras. Entonces siento que eso balancea un poco el estar fuera del escenario y a mí me ha ayudado en mi caso en ofrecer esos servicios en línea y a distancia, que es muy cómodo. Te piden, no sé, algún medley o alguna partitura o las dos y lo puedes hacer desde tu casa. Claro.
Y bueno, ahorita que nos has comentado que has trabajado con artistas, yo sé que has trabajado con varios artistas. ¿Hay alguno Algunos. con el que disfrutes mucho trabajar? Wow, qué buena pregunta. Sí, hay varios artistas con los que disfruto trabajar mucho y hay otros con los que verdaderamente aprendo y otros Ok. que dices que qué honor. Hay dos artistas que sí, cada vez que los acompaño es como, ok, tengo que prepararme mentalmente con mm, mucha preparación, Ujú. con mucho enfoque hacia el concierto que vamos a hacer. Ujú. Uno de ellos es el Alexander Hacha, Ok. donde he tenido el gusto de acompañarlo ya dos, tres veces. Y he ido a suplir en el bajo eléctrico. Ujú. Y cada que lo hago es un verdadero honor porque él tiene una exigencia hacia sus músicos Ok. y un tacto para pedir las cosas que él quiere, porque él sabe de armonía, él toca el piano y entonces llega contigo al ensayo y está así. Y te dice ese acorde. Y tú tienes que tenerlo listo porque es lo que él pide o lo que él necesita en ese momento, en esa Ujú. canción. Entonces siempre estás aprendiendo. Es algo muy Ujú. padre de trabajar con artistas así. Ok. Al otro que le he aprendido muchísimo es a Alejandro Markovich, el Ok, sí. guitarrista, ex guitarrista de Caifanes. Ujú. He tenido también el gusto de suplir en el bajo eléctrico un par de veces con él. Y cada vez que lo hago es un aprendizaje nuevo. Eh, él es... eh, él es un poco, pues, conservador en Ujú. cuestión del bajo eléctrico, porque una vez llegué con uno de 5. Yo Ok. toco bajo eléctrico de 5 y me dice, ¿por qué tocas uno de 5? Deberías tocar rock con uno de 4. Y me gustó el Ok. comentario y dije, órale, pues el bajo de 4 en cierta manera sí le da como ese punch y ese look más Ujú. de rock clásico. Y le dije, no te preocupes, no la voy a usar. Y sí, traté de enfocarme más como en ese sonido y es algo que a mí me retó Ujú. y también le aprendí. Ok, y dentro de estas experiencias, eh, ¿ha habido alguna vez o con alguien que no te haya gustado tocar por el show, por el trato, no sé, por alguna razón? Fíjate que la única mala experiencia que he tenido, pero no es con un artista Sí, sí, conocido ni sí. nada, es con un artista no conocido Ok, y con un cantante que la verdad no vale la pena mencionar su nombre. ok, La peor experiencia que puedes tener con un músico es que te deban. ok. Entonces, que no te paguen. Ujú. En esta ocasión trabajé para un cantante en un bar Ujú. y tuve la confianza de ofrecerle varios arreglos, varias partituras, de dirigirle el ensamble. Ok. Y terminando el show, se desapareció y ya no supe más de él. Y te quedó de ver todo. Y me quedó de ver todo así. Entonces yo creo que esa es la peor experiencia que puede tener uno fuera de lo musical. Sí. Y a raíz de esa experiencia aprendiste algo, no sé, a cobrar la mitad por adelantado o algo. Exacto, uno tiene que aprender a protegerse ya con esas experiencias como músico, decir, Ujú. ya no voy a confiar tanto en las personas, Ujú. aunque uno tenga ese corazón de decir, ok, por el ensamble, pues vamos a hacerlo, vamos a sacarlo adelante y no, ya no se puede confiar en uno, la verdad. Pero esa experiencia, por ejemplo, o este aprendizaje que nos cuentas, ¿lo aplicas tanto con personas que conoces como con personas que no conoces? ¿O hay cierta flexibilidad con las personas que ya sabes que no va a haber ningún problema o algo así? Exacto, yo por ejemplo trato con personas que ya trabajo previamente o que trabajo constantemente, Ujú. pues si lo voy a ver constantemente no debería haber ningún problema, ¿no? Existe esa confianza o que ya te hayan quedado bien Ujú. anteriormente, ¿no? Uno crea Claro. su confianza con los Ujú. clientes. Ok. Ujú. Nos has comentado que has trabajado desde bares, grupos versátiles, con artistas. ¿Cuáles son las principales diferencias de trabajar en estos diferentes ámbitos o rubros o maneras de trabajar para un músico? ¿Y cuál te gusta más? Claro que hay muchísimas diferencias. Yo creo que entre lo más notable, Ujú. pues es el pago, ¿no? Ujú. Es el rango de pagos que vas a encontrar desde un bar hasta un artista emergente, a un Ujú. artista ya reconocido, a un artista ya grande, o sea, hay muchos factores a considerar. Yo creo que lo que más me gusta al momento de trabajar es que las cosas estén bien definidas, que tú llegues Ujú. a un proyecto y te digan, ok, eso es lo que se va a tocar, Ujú. que todo esté preparado, bien estructurado, que haya un director musical, que las cosas
se lleven bien, que te digan qué necesitas tú para tocar. Necesitas un amplificador, necesitas tu backline, necesitas tus bases, donde tú digas y te dé gusto preparar el material, pues. Lo que más me gusta también de los artistas es de que, pues también que paguen a tiempo, ¿no? Como te decía. Sí. Nada, no es cierto. Hay una diferencia muy grande también en lo que te exigen. Por ejemplo, en un bar vas a tocar, o en un evento vas a tocar de 2 a 3, 4 hasta 5 horas. Y es un repertorio bastante extenso de música popular. Claro. Pero para un artista va a ser más cómodo. Vas a tocar unas 15, 20 canciones, 25 a lo mucho, en un lapso de 2 horas y media a lo mucho. Y sí va a ser un poco mejor la paga. Entonces están esos factores a considerarse también. ¿Y cuál disfrutas más? Yo creo que las dos. Disfruto mucho las dos porque no puedo decir, no me gusta tocar aquí o no me gusta trabajar aquí. Donde uno no le guste, uno simplemente no está. Okay. Entonces disfruto de la misma manera. Tocar una cumbia en un grupo de eventos, en una boda, a tocar el éxito del momento, así con un artista de pop. Lo decía una cantante, una amiga de Guaymas, que no hay escenario pequeño. Uno debe tratar todos los escenarios como si fuera el mejor que hayas pisado, dando toda tu entrega y haciendo el mejor trabajo que puedas. Porque la gente que está ahí abajo no sabe en realidad ni cuánto te están pagando ni nada. Ellos están ahí para ver un buen espectáculo. Y si tú se lo brindas, pues todo va a salir bien y te aseguro que vas a tener más trabajo a futuro si tratas todos los escenarios de esa manera. Ahorita que mencionas estas diferencias principales entre trabajar en un bar y con un artista y en un grupo versátil del pago, Sí. ¿aún dentro de los artistas hay diferencias de pagos o hay como un pago estandarizado? No, claro que hay diferencias. Sobre todo para qué artista trabajes, qué puesto es el que haces. Porque puedes tener uno o más puestos dentro de un proyecto. Por ejemplo, puede ser el músico, pero a la vez puede ser el que está disparando la secuencia. Puede ser el que esté encargado del video. O puede estar dirigiendo el ensamble. O puedes... hay muchos factores. Entonces, si nomás estás tocando, puede que tengas un sueldo. Pero si estás tocando y dirigiendo, puede que tengas otro. Entonces, sí... Y obviamente con lo que te decía hace rato, qué tan famoso, qué tan grande es un artista, si es emergente o si ya es reconocido o si ya es de escenarios más grandes que otros. Ok. Para llegar a trabajar con todos esos artistas, bueno, con Remy ya nos platicaste que fue ahí que te llamaron y pudiste entrar. Pero con todos los demás has tenido que audicionar. ¿Ha sucedido de la misma manera que te llaman y ya estás dentro? ¿Cómo ha sido o cómo es entrar a trabajar con un artista? Sucede de las dos. Sucede que te hablen por recomendación, que alguno de los músicos que ya estén ahí o que estén dentro de la misma empresa recomienden a otros músicos. Y no obstante, se te hace un proceso de audición o que te escuchen tocar y te digan si les gusta tu trabajo o no. Pero también pasa que se abran audiciones y me ha tocado audicionar y son unos nervios bien grandes porque llegas a un cuarto y hay una fila de, no sé, unas 15, 20 personas esperando a tener el mismo puesto que tú y los pensamientos de uno se juntan con los otros. Entonces, me ha tocado esa experiencia. Tuve la oportunidad de audicionar para un proyecto de Kalimba, que en aquel entonces... Bueno, él era el manager. Entonces, llegué yo con el bajo y recuerdo que tenían el tema por ahí, lo tenían disponible para escucharlo. Entonces lo escuché y recuerdo que saqué mi iPad y empecé a escribir las notas. Empecé a escribir en el Notion, un programa de transcripción, como las notas y la estructura de la canción. Entonces más o menos me lo memoricé. Entré a la sala y eso me ayudó bastante. Toqué el tema y luego me pidieron tocar un cover de Bruno Mars. Uptown Funk. Exactamente. Lo toqué y recuerdo que fue una bonita experiencia. Ya pues salí de la audición, ya al tiempo me hablaron que sí había quedado en el proyecto y fue un gusto, fue un honor porque tienes la experiencia de llegar a la audición, los nervios y que sí quedes, ¿no? ¿Te ha tocado que los nervios te traicionen en una audición?
que los nervios te traicionan en una edición. Ahora que lo mencionas, puedo decir que parte en sí los nervios y parte en sí la preparación también. Recuerdo que audicioné para una línea de cruceros. Okay. Para los que no saben, en un crucero, cuando vas de viaje, luego hay bandas. Hay bandas que tocan en shows que ya tienen programados ahí, que si un show de Broadway o, no sé, un tributo a Queen, ahí los presentan con sus bandas de casa. Y tú puedes audicionar para ser un músico de crucero. Claro. El chiste es que lo hice por videollamada y fue un gran reto, mi Jerry. Déjame decirte, empezó leve, con un poco de lectura. Me pusieron un tema Motown, así como una baladita de Stevie Wonder. La toqué, así con el chart que me dieron, pero te lo ponen así al momento. O sea, no tienes chance de estudiarlo ni unas horas antes. Y el siguiente tema, me pusieron un blues, recuerdo. Entonces te ponen a tocar un blues así y luego improvisar un solo. Y ya para el último tema, recuerdo que me pusieron una rola, así un swing como a 300 beats por minuto, súper rápida y con un chorro de cambios de armonía, así bien vivoperos. Y pude tocar pues lo que alcancé a leer, pero a final de cuentas eso fue lo que a mí me hizo fallar la audición. Recibí un correo que me dijeron: nos gusta tu interpretación y tienes buen nivel en el bajo eléctrico, pero el último tema que tocaste te falló un poco la lectura. Te especificaron mucho que en el tercer tema. Órale. Exacto, que ahí me había fallado la lectura. Okay. Y yo lo entendí totalmente y dije, wow, es un gran reto y te inspira a seguirte preparando, ¿no? Claro. ¿Y lo volviste a intentar o ya no? Sí, lo volví a intentar y lo volví a fallar. No ha sido fácil quedar para una línea de crucero. Sí, digo, para quien no lo sepa, quedarte en un crucero. Hay diferentes tipos de cruceros, diferentes tipos de shows en cada crucero. Exacto. Pero la mayoría sí sé y tengo entendido por gente cercana que no es fácil entrar. Las pruebas para entrar son arduas, son difíciles. Sí, y como dices, hay otras modalidades. Puedes entrar con una banda ya armada o con un dueto o cosas así. Pero yo en verdad sí quisiera tener esa experiencia de que te entreguen los charts, de tocar lo que te escriben y ser parte de esos ensambles. Algún día se podrá, ¿no? Y que yo tenga el tiempo también. Ok, ¿y ha habido, por el contrario, alguna audición donde hayas creído que no lo ibas a lograr y sí lo lograste? Yo creo que siempre entras con ciertos nervios, con cierta incertidumbre de, ay, si no quedamos, ¿qué irá a pasar? Pero también vas con cierta dedicación, con cierto esfuerzo a lograrlo, ¿no? Con cierta preparación, como te digo. Son los nervios y lo que con lo que tú estés en ese momento preparado. Claro. Entonces, sí, hay momentos donde siento a la torre y si no quedamos, ¿qué irá a suceder? Pero bueno, no pasa nada, uno sigue intentándolo. Ok, dentro de esta trayectoria con artistas y también en bares, creo yo, ¿qué tan importante crees que sea el performance al momento de interpretar el instrumento que sea? ¿Crees que es más importante en algún lugar que en otro o en todos es importante? Bueno, yo creo que es más importante que nada que tu trabajo, tus notas estén al 100%. Que si tú vas a tocar una canción para un show, que lo que se te está pidiendo hacer, lo hagas. Y aparte que tú propongas un poco, que des tu interpretación en juego. Y más que nada dar seguridad, mi Jerry. De tú darle la seguridad al artista de que estás haciendo tu trabajo naturalmente. De que no se sienta que estés batallando, de que no se sienta que estés ahí en una situación difícil. Entonces, entre más natural se vea, mejor. Y parte de ello yo creo que es el performance. Cuando tienes bien segura una rola al tocarla y puedes tocarla sin ver el instrumento, sin ver el mástil, y aparte moverte con el ritmo para marcar tu tempo interno. O sea, no solo bailo porque quiero bailar, bailo porque estoy marcando mi tempo con el click, con la rola, y estoy sintiendo el pulso para tocar más a tiempo y con más seguridad. Ok. ¿Y crees que eso sea un argumento para alguien para contratarte? Es decir, que si crees que esta parte de interpretar en el escenario sea importante para algunos proyectos o no. Yo creo que no es esencial, pero te puede ayudar. Okay. El poder de decir, por ejemplo, como director musical, yo he tenido la oportunidad de dirigir algunos ensambles y yo cuando pienso en un elemento siempre digo, necesito a alguien que me resuelva seguro,
que interprete, que toque con naturaleza. Por ejemplo, si es un baterista, que toque lo que le esté pidiendo y que también interprete sin exagerar. Entonces, si lo hace naturalmente, para mí está excelente eso. Y ya, si aparte le mete su performance, su show, pues qué mejor, bienvenido, ¿no? Ok, ahorita que mencionas justamente al baterista, para quien no lo sabe, una sección importante en una banda es el bajista y el baterista. Exacto. Porque son la base de pues las rolas, las canciones. Sí, sí, sí. Entonces, entre más juntos, más amarrados estén, como se dice, en el ámbito musical estén, pues la rola tiende a sonar mejor o va a sonar seguramente mejor. Por supuesto. ¿Hay algunos bateristas con los que disfrutes mucho tocar? Sí. A nivel México o aquí en Ciudad de México o en Sonora. Tú, Iván Velázquez, alguien con quien disfrutes mucho tocar, si quieres decir el nombre o no y por qué. Que ya haya yo tenido la experiencia. Claro, exactamente. Sí, hay algunos bateristas que admiro muchísimo, así que yo ya había visto antes en el YouTube o que los había visto antes en redes y los admiraba mucho, pero decía, sería un honor hacer sección con ellos en el bajo. Claro. Uno de ellos es Alex Gómez. Okay. Es un baterista que muchos músicos ya conocen, ha estado con muchos artistas, muchos proyectos importantes. Y lo admiramos mucho, entonces el día que tuve el gusto de acompañarlo con Alexander H. hicimos una buena sección y fue un gran honor acompañarlo y hacer esa sección juntos, me gustó mucho. Claro. Y por el contrario, ¿ha habido alguien, igual si no quiere decir el nombre no pasa nada, alguna experiencia donde hayas batallado demasiado con el baterista? Que intentabas incluso decir, el bombo va así o de tal manera. Exacto, ¿no? Lo que tú dices del bombo. Para los que no saben, me encanta esa sección. Hay que ponerle así un edit. Para los que no saben. Sí. La sección del bombo con el bajo es algo muy importante. En una rola de pop, casi siempre, no es siempre obligatorio, ¿no? Pero casi siempre se usa que vaya amarrado el bombo con el bajo y muy a tiempo. Entonces sí he tenido esa experiencia donde estamos tocando, no sé, un disco y es algo derechito, y el bombo lo traigo en un escándalo de entonces dices, no puedo hacer sección con esto, por más que quiero, por más que trato. Entonces no queda más que cada quien ir por su lado y esperar lo mejor y vernos en la salida. Ok, hablando justo de estas partes que te toca a veces tocar con gente con quien los disfrutas más y con gente que a veces batallas más tocando. ¿Te ha pasado que te llamen para un trabajo, para tocar con quien sea, y que digas, no puedo, pero la verdad es que sí podías ir a tocar, pero más bien no querías ir a tocar con ellos? Ha sucedido, pero que no quiera, porque considero que los factores no están tanto a favor de uno. Okay. O sea, que no te convenga ir a un lugar que, por ejemplo, si vas a gastar en transporte, que el transporte te vaya a salir más de la mitad de lo que te están ofreciendo para poder ir y venir. Claro. Entonces consideras esas cosas y dices, bueno, a lo mejor no... Lo mejor es no hacer esto y invertirle a otra cosa ahorita en vez de ir a tocar, ¿no? En vez de aceptar ese trabajo. Y considero que es lo más recomendable, sobre todo para músicos. Mencionabas el otro día en el podcast con Richard qué opinaba de los músicos que aceptan trabajos mal pagados, y yo creo que siempre va a estar la opción de que está mejor decir no. Claro. Pero entonces tu decisión de decir no va más por el lado de que no conviene económicamente, más allá de si vas a tocar con alguien o tal o cual persona. Sí, sí, yo creo que más que nada consideras esos factores o que, por ejemplo, bueno, musicalmente también puede suceder, ¿no? Que no tengas todo el material y que sea muchísimo repertorio que ni conoces y que tal vez por el presupuesto y por el tiempo que tú tienes disponible no puedas hacerlo o no valga la pena hacerlo. Claro, ok. A tiempos recientes he visto que has subido historias tocando con una banda en la calle. ¿Esta iniciativa es más por diversión, es por no dejar esos días que tal vez no hay tanto trabajo y hacer un ingreso, es
necesariamente para hacer un ingreso? ¿Por qué es esta decisión de hacer esta banda, de tocar en la calle? Es correcto, y me encanta que tomes este tema porque quería anunciarlo. Como te decía hace rato, para mí ningún escenario es pequeño. Okay. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer algo y que a ti te nazca, pues qué mejor, ¿no? Yo siempre he tenido ese instinto de hacer música y me ha gustado mucho la escena del busking, la escena de salir a la calle y de hacer música para la gente, porque cuando tienes esa respuesta de la gente es muy gratificante para ti y te ayuda a mantenerte en forma tocando y haciendo música. Yo creo que lo estoy haciendo más que nada por gusto, pero también por mantenerme activo haciendo música. Claro. Porque para mí es muy, muy útil eso. Es muy sano para mí el estar tocando, el convivir, el hacer amigos y como me queda cerca de mi casa, claro, para si quieren ir a visitarnos, estamos en el Metro Etiopía, lunes, martes y jueves, estamos tocando ahí con una banda de rock. Se llama Los T-Birds. Cuando los conocí, yo los vi tocando afuera del metro y se me hizo algo bien padre. O sea, que se juntaran así al aire libre a hacer rock and roll. Y dije, qué padre, quiero echarme un palomazo con ellos. Ya hablé con ellos, güey, ¿se puede? Y me dijeron, claro que sí, súbete. Me pasaron el bajo y posteriormente me invitaron a tocar con ellos y acepté luego, porque dije, qué buena oportunidad de hacer algo que yo siempre he tenido el instinto de hacer y aparte el gusto. Ok, justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo los conociste? ¿Cómo nació ese contacto? ¿Tú los convocaste? Pero sí, entonces de nuevo salió con esta iniciativa que platicábamos hace rato de echarte el palomazo. Exacto. Les gusta y vámonos. Exacto, la misma música conecta personas. Entonces gracias a ese palomazo yo logré integrarme a esa banda y ahora es parte de ello y es lo padre de la vida y de la música. El poder tocar desde afuera del metro hasta en el mejor escenario que te puedas imaginar. Esos son los bonitos regalos de la vida que uno no puede desperdiciar. He visto, de hecho, que se ha puesto muy de moda este método de tocar en la calle. Sí. Últimamente ha tomado como más fuerza. He visto muchos amigos cercanos y cuando paso a veces por Bellas Artes o avenidas como principales, hay mucha gente que lo hace. Exacto, en Bellas Artes no hemos visto ahí. Hay un buen. Entonces, ¿crees que sea rentable para un músico salirse a la calle a tocar así? No sé si sea rentable para vivir de ello, pero sí es muy buen ingreso extra. Okay. Cuando uno va y toca la calle, la gente coopera, la gente te apoya con tal de brindarles ese buen momento. Es lo maravilloso de eso. Entonces, pasan ahí la cooperación entre todos y sí se arma un buen ingreso extra para toda la banda. O sea, aparte se divide. Órale. Ahorita, a lo largo de la plática has mencionado varias veces la palabra vibras o de que alguien te vibra o no vibra o a esta química más allá de lo que podemos percibir tal vez con nuestros 5 sentidos. ¿Tienes alguna creencia en algo? ¿Crees en algo? ¿No crees en algo? ¿O en qué crees? ¿De creencias de qué tipo? Pues sí, si crees en la vibra de la gente, si crees en Dios o si crees, no sé, en esas cosas, pues. De la vibra de la gente yo creo que sí la sientes, pero también te vas haciendo de un perfil de la vibra de la persona a cómo te trata, ¿no? A cómo te habla, sus acciones y todo, ¿no? Tampoco puedes basarte en suposiciones. Y en cuanto a creencias de Dios, sí, yo tengo una relación como personal con Dios. Me gusta orar, me gusta llevar esa relación personal y es algo que yo hago para mí mismo. Ok, muy bien. Si tuvieras que darle 3, 4, 5 tips, los que sean, a alguien que va a empezar en la música, ¿qué tips les darías para poder progresar? 5. Los que quieras. 2, Estos son los top 5 tips. El número 1. Y el número 1 a la torre. Tengo que pensarlos porque no los tenía preparados. Hay un consejo que siempre le he dicho a mis alumnos y compañeros. Siempre mantenerse inspirados. Cuando tú estás escuchando artistas que te gustan, proyectos que te gustan, sin importar lo que esté de moda, tú te vas a mantener inspirado y vas a poder seguir aprendiendo y haciendo música e innovando en tu instrumento. Entonces, nunca dejes de escuchar lo que más te gusta. Yo creo que segundo podría ser
A ver si no se vuelve muy controversial esto. Aprender a leer y escribir música. Solo voy a decir lo siguiente. No es esencial, pero sí te va a abrir muchas puertas si quieres ser un músico profesional. Te va a abrir muchas puertas. Número 3. El consejo número 3 que yo podría dar. Ser muy disciplinado. Ponle mucho tacto a las rolas. Si te encargan... Si tienes que tocar alguna música que no te guste, no importa. Dale tu propio giro. Hay un maestro que me aconsejaba hace mucho tiempo. Para poder interpretar a un artista, a un bajista específicamente, se recomienda fusilártelo. El poder hacer la mímica exacta de lo que él hace y aprenderle lo más que puedas. Segundo es ejemplificarlo, poder darle tu propia interpretación y tu propio giro a las cosas. Entonces ya te vas haciendo de un sonido más propio. Claro. Entonces de toda la música puedes aprender si eres disciplinado. Vamos con el consejo número 4. Está difícil este reto, ¿eh? A otros tuviste que hacer este reto de los tips también. Sí, he hecho esta pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Qué otros tips podrían dar así como para ayudarme yo a...? Por ejemplo, Ricardo daba el de subir cosas a redes. Ok, sí, totalmente. Ser constante en ello y que eso es otro método de exposición para los músicos. Ahora que justo las redes, TikTok, Instagram, los Reels, todo esto tienen bastante exposición y las redes premian este tipo de contenido, pues hacer ese tipo de contenido, mantenerte constante y alguno va a pegar viral y de ahí sale más chamba. Además es como una manera también de ir haciendo pues un historial, un perfil que puedes mostrar a la gente, ¿no? Oye, ¿y tú tocas así? Mira, métete a mi perfil. Vas a encontrar ahí 100 videos. Lo apoyo totalmente. Tip número 4, autopromoverse. Siempre tener tus redes al tanto. Últimamente me ha gustado mucho la onda de la tiktokeada. He estado haciendo algunos TikToks para crecer esa red social. Y te ayuda muchísimo a poder hacerte de un perfil donde la gente pueda ver tu trabajo y conocerte. Y número 5, yo creo que como músico les aconsejaría a todos animarse a componer sus propias ideas, sus propias canciones. Por más básico que sea o por más desde cero que vayan a iniciar en esto, como músico yo he iniciado un poco tarde, yo creo. Ya 10 años haciendo música y hasta ahorita tratando de como expresar mis propias ideas, pero no ha sido fácil. Le he dedicado tanto tiempo a aprender e interpretar la música que ya existe y no crear mi propia música, que creo que es algo que hay que tener un balance también. Te ayuda a desarrollar tu propio lenguaje y a ser mejor músico y aparte tener tu propio catálogo de música. Quién sabe si tú el día de mañana te pega alguna de tus composiciones. Justamente ese era el siguiente tema, tu música original, las composiciones que tiene Iván Velázquez. ¿Cuál es la razón? Son pocas. Yo creo que son 2, ¿no? Que, bueno, ¿subidas en redes? Sí, subidas en redes llevo 2, exactamente. ¿Cuál es el motivo principal o la motivación principal de estas composiciones que has decidido compartir públicamente? ¿Es un ejercicio personal? ¿Quieres expresar algo a través de ellas? ¿Quieres que peguen y volverte famosísimo con ellas? ¿Cuál es tu intención principal con estos temas? Mis temas que yo he hecho ahorita, que están así en mi Spotify o en mi YouTube, son meramente instrumentales. O sea, no son canciones que tienen letra ni nada. Y son ideas que yo he hecho en mi estudio casero a partir de mi propia inspiración. De que si a mí me gusta... con mi bajo me pongo a hacer algunas melodías, a dibujar en la escala mayor. De ahí resultó el primero que fue Comparto mi paz. Estaba haciendo pues triadas mayores, trabajando en do mayor. Y de ahí salió uno de los primeros temas que fue Comparto mi paz. Entonces quise hacerlo como en esa onda de escala mayor, de alegre, con algunos padcitos que llevara pues un buen ritmo como rhythm and blues. Y ahí inició el primer tema, recuerdo... Ah, ya me acuerdo, perdón. Fue para un concurso, el Yamaha Bass Challenge. Recuerdo que salió la convocatoria y dije yo, esta es como una excusa perfecta para mí para exigirme componer. Y salió ese tema. Con ese tema entré al Yamaha Bass Challenge y recuerdo que sí quedamos en la final.
Pero bueno, esa es otra historia. Hablando de composiciones, también hay otro que salió el año pasado, si mal no recuerdo, que es Kicking the Jam. Es como un instrumental también en la onda de funk, pero lo hice para demostrar como el sonido del bajo eléctrico que recibí después de ese concurso. Es un Utrera Classic Pro. Está hecho por un laudero de Venezuela que se llama Freddy Utrera. Es un gran bajo. Okay. Entonces lo pueden escuchar ahí en esa canción y ya en la mayor parte del trabajo que estoy haciendo últimamente. Ok, de todas maneras aquí abajo en la caja de descripción van a estar todas tus redes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, para que vayan a checar tus composiciones. Gracias. Especialmente me gustan, están muy padres. Gracias, mi yerno. Y para finalizar, no sé si te gustaría cerrar con algún mensaje, alguna anécdota, algo que quieras decir. Pues, no sé, ¿qué se te ocurriría? ¿Alguna historia que podamos contar? ¿Alguna historia muy chistosa, alguna historia muy terrorífica que te haya tocado vivir gracias a la música? Ay, Dios. ¿Terrorífica? No creo que haya sido tantas historias terroríficas. La música ha sido una serie de bonitas aventuras y experiencias, y yo creo que uno se va quedando con lo mejor. He tenido la oportunidad de conocer grandes escenarios como el Auditorio Nacional, la Arena Ciudad de México, el Auditorio Telmex, entre otros. Yo solo pues me gustaría decirle a toda la comunidad musical que nunca se rindan, sigan sus sueños, y todo es posible si trabajan lo suficiente en ello. Pues muchas gracias, Iván, por haber venido, por tu tiempo. La verdad, como músico y como persona te admiro bastante. Gracias, mi Jerry. Disfruto platicar, cotorrear, hacer música, obviamente. Es un gusto, hermano. Y pues creo que dentro de las muchas personas que conozco eres uno de los tantos ejemplos de que echándole ganas, siendo constante y haciendo las cosas bien, se puede hacer. Gracias, todo, mi Jerry. lo que sea. Así es. Entonces acá abajo en la caja de descripción, si estás en Spotify, ve a YouTube para que puedas ir a seguir a Ivancito. Van a estar todas sus redes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, para que vayan a escuchar sus canciones. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Adiós.